Vamos a iniciar este recorrido periodístico hablando sobre uno de los ejes de la portada de Telediario, la situación del personal de salud. Muchos de ellos afectados directamente por contagios. Hablamos de enfermeras, enfermeros, médicos y médicas que han sufrido contagios en Río Cuarto por el coronavirus, y todos aquellos que deben hoy cumplir cuarentena, que han sido hisopados por mantener un contacto laboral, de trabajo naturalmente, con aquellos que han sido afectados. También la preocupación porque dentro de los propios nosocomios, en particular un candidato a intendente, salió a escrachar a una médica que supuestamente podía tener coronavirus. Afortunadamente esto no ocurrió. ¿Cuánto que todavía tenemos que aprender, no? Hemos intentado generar conciencia en la gente de que no se deben apelar a los escraches ni a los agravios. Y un candidato a intendente que además es enfermero, allí en el hospital, hablamos de Pablo Carrizo, aparece en el medio de esta polémica. Pero además, ¿estamos respondiendo socialmente a lo que están gestando en esa lucha? Enfermeros, enfermeras, médicos y médicos. Y médicas, perdón, ¿estamos cuidando ese trabajo inconmensurable que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia con nuestras acciones? Vamos a tomar contacto con Cristina Fernández, la titular de ATSA, para poder dialogar con ella sobre esta situación. Cristina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Cristina, ¿estamos a la altura socialmente de lo que ha significado una lucha de tanto tiempo, de tantas semanas, de enfermeras, de enfermeros, de camilleros, de médicos y médicas, del personal de limpieza? ¿O lamentablemente hay cosas que si las hemos aprendido no las estamos poniendo en práctica? Yo creo que, hasta ahora veníamos muy tranquilos. Creo que socialmente todavía no hemos tenido conciencia que esto no es una gripe común, que el contagio es masivo, que lo que estamos haciendo es tratar de preservar la salud de todos los riocuartenses y que todo el mundo pueda ser asistidos en los centros asistenciales con los que contamos. Ahora, también es lógico y es esperable de que siempre la primera línea es la que primero empieza en el contacto con la enfermedad y por consiguiente es la primera línea la que empieza a enfermarse. Tenemos compañeras que están en aislamiento, tenemos compañeras que están suspendidas en la tarea cotidiana, pero también nosotros como sociedad deberíamos estar respetando al pie de la letra todos los protocolos que tenemos en esta nueva normalidad. Porque si no conservamos el distanciamiento social, porque si no tenemos los barbijos o los tapabocas, porque si no nos limpiamos los pies y dejamos los zapatos en la puerta de nuestra casa para entrar, porque si no usamos el trapo con lavandina para limpiarse, o limpiar las cosas. Esto obviamente que no es porque no tengamos conciencia social y no nos informemos, sino porque realmente no lo estamos llevando en práctica. Me sorprende la cantidad de gente, por ejemplo, ayer en la marcha, hablando, no vamos a discutir las consignas, porque las consignas pueden ser válidas para ellos, de hecho han salido a la calle por eso, pero sí el acúmulo de gente que decís, después de acá 15 días, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? Y yo, por otro lado, veía a través del observatorio de FATSA y todo lo demás, donde despedían un compañero de un hospital de Capital, porque había muerto por la enfermedad. Entonces son cosas, viste, que por ahí te llevan de un extremo a otro y decís, ¿qué tenemos que hacer para entender que solo tenemos que cuidarnos? Claro, Cristina, sí, es tan claro lo que estás diciendo y es tan cierto, ¿no? Además de conciencia social, nos falta conciencia individual, no nos estamos cuidando como corresponde y no pensamos también en el rol que están cumpliendo todos los trabajadores de la sanidad. Más allá del coronavirus, ¿cómo está la situación del trabajador en cuanto a los sueldos? ¿Falta personal también, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos una paritaria totalmente vencida, se venció en julio, a partir de la recomposición salarial que hemos tenido en febrero, que venimos trabajando al respecto, previendo toda esta situación, toda esta contingencia que estamos atravesando. Nosotros estamos con sueldos de una enfermera de piso, te está ganando 40.000 pesos.
una mucama te está ganando 37.000 pesos. Así que imagínate vos en qué estándares estamos de los salarios. Totalmente insuficiente cuando estamos yendo a trabajar en muchos de los casos hasta para dejar la vida. Esto no tiene nombre, pero de la pandemia lo que podemos recatar es que se nos ha puesto en la mira, ha visibilizado el trabajo que venimos haciendo y desarrollando históricamente. Se viene pidiendo que seamos los profesionales de la salud y que tengamos estos estándares en el salario, y no tan solo en el salario, sino también en las condiciones dignas de trabajo. Cristina, ¿cuál es la realidad dentro de clínicas, sanatorios, hospital, sobre la situación de aquellos trabajadores, trabajadoras de la salud que han sido afectados por el coronavirus, aquellos que están en una situación de cuarentena por haber trabajado con las personas contagiadas? ¿Se han cumplido las medidas preventivas? ¿Cuentan con los elementos necesarios? ¿Esta situación de falta de personal termina aumentando el riesgo ante un eventual contagio porque se sienten quizás desbordados en esa atención que deben poner en práctica? Sí, seguramente que se van a sentir desbordados si esto continúa de la forma que continúa. Hoy por hoy, a ver, el personal de salud es el que está en la ruta controlando la gente y controlando la temperatura y haciendo las encuestas en cosas. El personal de salud es el que está haciendo los hisopados en la calle, haciendo los triage. Tenemos una rotación constante y siempre va a ser necesario porque a mayor cantidad de respiradores, mayor cantidad de camas, mayor gente especializada. Cuando se empiezan a desbordar las terapias, cuando se empiezan a desbordar los centros de camas críticas, sí o sí se abren los pisos. Y eso requiere mucha más atención y mucho más personal. Ahora, hoy por hoy en esta ciudad y en la zona estamos medianamente contenidos, hoy por hoy. Pero por eso también yo soy una de las que apela siempre, siempre a la sociedad, a la responsabilidad social. Que esto no ocurra para que no se saturen ni colapsen los sistemas sanitarios. Cristina, vos que estás... Todos vamos a transitarlos y todos vamos a alcanzarlos sin mientras tanto no se saturen los sistemas sanitarios. Vos que estás en contacto con distintos personales de la sanidad, ¿cómo están ellos trabajando? ¿Están con miedo? ¿Están preocupados? ¿Se sienten desprotegidos? ¿Se sienten vulnerables? Y se sienten vulnerables porque son seres humanos. Vos imaginate que esto es algo que los desconocemos todos. Vamos aprendiendo a medida que va evolucionando. Contamos con la teoría, contamos con los equipos de protección personal, pero esto no te deja de pensar que cuando vos te vas, imagínate una familia joven, sí. Mamá es enfermera, papá trabaja en una ambulancia. Tengo los chicos y me voy a trabajar y yo no sé cómo voy a regresar a casa. Si me tengo que aislar, si me van a contagiar, es medio complicado. Desde ese punto nosotros lo vemos que empiezan con un estado de ansiedad al principio. Yo siempre comento que cuando empezamos con la pandemia, lo primero que nos decían las trabajadoras es, che, ¿puedo presentar una licencia sin goce de sueldo? ¿Puedo renunciar ahora? El miedo era latente en todo esto. Después lo fuimos conociendo un poco más, las capacitaciones, los comités de infectología. Entonces empezamos a empezar a capacitar a cierto personal que debía atender a los COVID. Ahora estamos en el punto de decir, bueno, esto ya llegó y ahora tenemos que estar. Y es medio complejo para la gente de la zona también, donde no cuenta con la alta complejidad, que por ahí escucha protocolos que son irreales, inexistentes para ellos. Y bueno, se complica un poco a lo largo de los 4 departamentos del sur ver de la forma en que podemos llegar a todo. El miedo es constante, están en una etapa de incertidumbre, pero la siguen peleando. Es su modo de vida, es su trabajo, es lo que han elegido. La siguen peleando.
Cristina, queremos agradecerte especialmente este relato. Hemos hablado durante el fin de semana, la semana pasada, mucho con enfermeros y enfermeras, con algunos médicos también, para ir incluso más allá de lo que significa estar todos los días allí en un ámbito hospitalario, en una clínica, en un sanatorio. El temor que nos relatabas vos y que nos señalan ellos de volver a casa y tener miedo de contagiar a un hijo, de contagiar a un familiar, de saber que al otro día deberán enfrentar las mismas condiciones, quizás con menos compañeros trabajando con ellos, Sí, porque algunos casos. están en la cuarentena, y después recorrer la ciudad y encontrarse con que hay un centro cívico lleno, con que están todos tomando mate, con que están jugando a las bochas y toman del mismo pico de la gaseosa, o bien que hacen una marcha donde están todos reunidos juntos en un mismo lugar. Estas situaciones que terminan yendo a contramano de una lucha de tanto tiempo. Cristina, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias vos, Pablo, por siempre tenernos en cuenta. Y hay otra cosa que yo quiero decir, ¿no? Es decir, acá la palabra solidaridad tiene que ser mayúscula. Si no somos solidarios con el otro, poco probable que podamos cambiar como sociedad. Y hay que empezar a ver de que las conductas individuales afectan al resto. Y cuando afectan al resto, nos afectan a todos. Nada más.